Esto es PDET al aire, Voces de Territorios de Vida. El programa que te conecta con las historias, sueños, esperanzas y desafíos de nuestras comunidades. PDET al aire. Voces, testimonios, entrevistas y reportajes nos llevarán a conocer las comunidades en los territorios PDET. Descubre cómo, de manos de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno del cambio, se están transformando y renovando vidas y territorios. Bienvenidos a PDET. Bienvenidos a PDET al aire. Llegaron campesinos muy seguro al otro. Con esta melodía muy reflexiva que además tiene un nombre hermosísimo. A mí me gusta mucho el nombre de esta canción, se llama El Empiezo. Así se llama esa canción, El Empiezo de Edson Belandia. Esto es PDET al aire para encontrarnos, para conversar, para contarles todo lo que está sucediendo en los territorios, especialmente cómo se están transformando desde la construcción de paz y por supuesto con el trabajo que viene articulando la Agencia de Renovación del Territorio. Laura Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ricardo. Un saludo para usted y para todas las personas que hasta ahora nos escuchan en PDET al aire. Vengo un poco agitado hoy, Laura Daniela, tal vez por la jornada. Sí. De abrebocas, una cosa chiquitica. ¿Qué ha sucedido las últimas horas en la ciudad de Bogotá que a nosotros nos interese, naturalmente? Que nos inundamos. Aaron David. Bueno, primero un saludo a la mesa de trabajo, Aaron David Corredor, nuestro jefe y señor. Sin títulos. Bueno, nuestro Tata Bonilla, que también es del equipo de comunicaciones, y por supuesto Camilo también, que está acá siempre apoyándonos en todo el tema audiovisual. Pues bueno, hoy estamos en la segunda Mesa Nacional de Obras por Impuestos, un mecanismo que lidera la Agencia de Renovación del Territorio y que durante el programa vamos a tener la oportunidad de conocer de qué se trata, cuál es el impacto y por qué esto está transformando también el territorio. Esto es un mecanismo para llevarle paz a los territorios. Me gustó encontrarme allí con muchísimos actores de esta transformación de los territorios. Tata Bonilla, buenas, ¿cómo vamos? Buenas, Juan, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora desde diferentes latitudes de Colombia. Y claro que sí, Laura, definitivamente Obras por Impuestos es esa herramienta con la que el sector privado puede apostarle a la construcción de país, ¿no? Generando beneficios tanto para las empresas como para la sociedad en general. Pero ya vamos desarrollando el tema. Así es, justamente les estaremos compartiendo un poco más a profundidad de todo este trabajo que se viene haciendo bajo el mecanismo de obras por impuestos. Aaron David Corredor, feliz de saludarlo, de tenerlo nuevamente en este estudio de radio. ¿Cómo le fue en la COP? Hemos vuelto, ¿no? Todavía estoy en Cali. Sí, bienvenido. Sí, todavía estoy en Cali. Hoy llegué a RTBC en lanchita, en chalupita. Tocó chalupa hoy, pero bien. Ni le pregunto qué ha comido y qué ha tomado para seguir evocando a Cali. No, rico regresar a la radio, a la cabina, compartir con ustedes y hablar de esto que nos apasiona, que son los PDET, la transformación territorial, paz. Pero no tengo el guión, así que no me dejes morir. Pásame el guión. En el chat, por favor, del programa. Esto es PDET al aire. Así empezamos este espacio radial y así lo canta Edson Belandia. Esta canción, El Empiezo, que es una invitación a un nuevo comienzo, a crecer. Oye, Juan, pero Exxon está como... O sea, yo conocí a Exxon Belandia, o identifico a Exxon Belandia, Belandia la Tigra. Belandia la Tigra. Eso transformó, ahora quedó solamente Exxon. Sí. Es solista. Este trabajo del Empiezo es solo. Y de hecho es una invitación que le hace la Comisión de la Verdad en ese momento que estaban recogiendo todas las impresiones en los territorios. Estuve en la tarima Farallones en Cali, en la zona verde. Ay, que wow. Pasaron casi 900,000 personas. Increíble. El sector Paz fue como una sola unidad a este espacio para contar lo que estamos haciendo en los territorios, cada una de las entidades que hace el sector Paz. Y bueno, ahí cerca de la tarima, donde había decenas de grupos musicales del territorio, estaba también, ahí vi a Exxon Belandia. Fantástico, y cómo la gente se movía con Exxon. Conecta muy bien con el tema territorial, con el tema campesino y la lucha de mujeres y hombres campesinos en los territorios. También vale la pena, Tata, Laura, Aaron, oyentes, usuarios que se conectan a esta hora a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a través de www.radionacional.co, conocer buenas noticias. Laura, ¿les gusta el chocolate? Bastante. Fan del chocolate. Pero caliente y con queso. Y espumoso. Pero y en pastillitas y todo eso. En pastilla, sí.
Y además ahora creo que cada vez estamos conociendo un poco más el valor que tenemos con los cacaos. Las abuelas le hacían un chocolate en las tardecitas, ¿no? Cuando uno iba a visitar a las abuelas o las nonas, te daban chocolatico los domingos ya en no la te dan tarde. chocolatico. Mi abuela de Boyacá. Porque mis abuelas no las tengo ya, la verdad, Daniela, o sea. Mi abuela de Boyacá era chocolate. Difícil, ¿no? Mi abuelo todavía está, gracias abuelito, que todavía ¿Y te me hace da chocolate? Claro, chocolate. Bueno, llamaba al orden. En estos días fue presentada la Ruta del Chocolate, por eso les preguntaba. Es un plan turístico en el municipio de Orito, por supuesto, municipio Pedet, en el departamento del Putumayo, que brinda la oportunidad justamente de tener una pepa de cacao en las manos, de conocer todo ese proceso de transformación para que lleguen a nuestras mesas. Con buenas noticias también arrancamos este espacio. Tata. Claro que sí, además contarle a la gente que nos escucha que en la zona rural del municipio de Morroa, que es territorio PEDET del departamento de Sucre, estoy hablando de Montes de María, también se reportan buenas noticias, Juan, y es que vamos a hablar además del mejoramiento de 4 instituciones educativas, no una, no dos, son 4, en las que la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía de Morroa invertirán 2.488 millones de pesos, es decir, que no es una cifra menor, y que ustedes sepan que esta obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses, o sea que esto va a ser rapidito, beneficiando a comunidades, a estudiantes, a esos otros centros educativos ubicados en esos corregimientos o esos centros poblados de Tumbatoro, Pichilín, Visas del Mar y El Yeso. A veces uno habla de infraestructura educativa y uno lo cree como pequeñas inversiones en esos territorios, pero recuerdo una historia que la ART sacó de una maestra en Cauca con dotaciones escolares. Una de las, además de infraestructura educativa y mejoramiento, también se hace entrega de dotaciones escolares a nivel de balones deportivos o pupitres para el mejoramiento de la calidad educativa. Y hay una profesora que se le entregaron unos tornillos para mejorar los pupitres. Wow. Y la señora emocionada de las lágrimas decía, para nosotros ese tornillito es un cambio brutal, es dignificar la educación de los niños que están en territorio que a veces para llegar, solamente para acceder o para ir a estudiar implica una correría, pero además las condiciones, ¿no?, de ambiente, ventilación, la comodidad para que ellos puedan recibir pues digno. O sea, hay colegios en municipios PEDET que todavía tienen el tablero verde y la tiza. Claro, hay muchos. Y yo tuve tablero verde y la tiza, pero hace 20 años. Claro, o sea, el desarrollo. Que todavía tienen tablero y tiza. Henry Camilo conoció a Henry tablero y tiza, ¿cierto? No puedes hablar, no puedes hablar. Además, Aaron, decirle que el 90% de la financiación de este proyecto que estamos comentando la hace la Agencia de Renovación del Territorio, hay que mencionarlo. Y esto se va a hacer a través del Fondo Colombia en Paz, es decir, que nuestro aporte va a ser de 2.239 millones de pesos, mientras que la Alcaldía de Morroa, que por supuesto también tiene un gran aporte, invertirá 248 millones. Qué lindo esas buenas noticias de cómo se transforman los entornos educativos en los Montes de María. Laura, cerremos con otra de esas buenas noticias que les contamos aquí en PEDET al aire. Bueno, también les contamos que se llevó a cabo el segundo módulo del Diplomado en Género, Derechos Humanos y Participación Política, que básicamente lo que busca es fortalecer esos liderazgos y las capacidades de mujeres y población LGTB y más en los municipios PEDET del Catatumbo. Este programa es parte, Juan, de la implementación, obviamente, del Acuerdo de Paz y ha reunido funcionarias y funcionarios, perdón que estoy como nerviosa hoy con la presencia de diversas entidades y liderazgos comunitarios. Bueno, así arrancamos las noticias. Hoy en PEDET al aire, Aarón, queremos dedicar un poco más de tiempo, compartir con los oyentes un poco más desmenuzado, con pausa. Por eso nos alegra muchísimo que usted esté acá, contarles qué son cómo se puede definir este mecanismo que se conoce como obras por impuestos. Yo creo que nosotros desde la ART ya los tenemos un poco más o mucho más apropiado, esperaría yo. Pero ¿qué nos puede contar usted? Cuando uno habla siempre de los PEDET, siempre es importante como hacer pedagogía y recordar cómo es que se financian los PEDET, porque la gente cree que los PEDET es una entidad la que maneja la implementación de los PEDET, y no, es un proceso de articulación con gobierno nacional, sector privado, cooperación internacional y también los gobiernos locales, lo que son alcaldías y gobernaciones. Pero las fuentes de los PEDET, que es presupuesto general de la nación, que es el presupuesto de todos los colombianos. Está el sistema general de participaciones, que son los presupuestos que tienen alcaldías y gobernaciones para acueductos, para temas de educación, para salud.
está tema de cooperación internacional y aparece uno que se llama obras por impuestos. Obras por impuestos, palabras menos, palabras más, le permite a las empresas, no solamente privadas, sino mixtas y públicas también, hacer inversiones o pagar hasta el 50% de sus impuestos con obras en territorios PEDET. Sí. Este modelo o este mecanismo de financiación se importó desde Perú a partir del año 2018. Ahí empezó el mecanismo que ha tenido diferentes cupos. Ya se han aprobado casi 3 billones de pesos desde que existe el mecanismo, y en este gobierno, el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, es cuando más fortalecimiento ha tenido este mecanismo. Ya se han aprobado proyectos por 2 billones de pesos. Este año se aprobó un cupo, el CONFIS, donde participa el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, un cupo de 1 billón de pesos que va a permitir llevar obras a territorios PEDET. Ese balance se va a entregar en el mes de diciembre de ya la participación de las empresas que están vinculadas a este mecanismo. Unos daticos simplemente cortitos de cuántas empresas y cuántos proyectos se han hecho. En municipios PEDET del 2018 a 2024 se han aprobado 234 proyectos en 131 municipios PEDET por 2.03 billones de pesos. Hay unos municipios también priorizados donde funciona este mecanismo, que es el SOMAC. Significa las zonas más afectadas por el conflicto, que son más de 300 municipios, incluidos municipios PEDET. Ahí se han aprobado proyectos, 176 proyectos para 133 municipios por más de 900.000 millones de pesos. Así que durante el gobierno es donde más, el gobierno del presidente Gustavo Petro y bajo la dirección de la ART del doctor Raúl Delgado, es donde más impulso ha tenido este mecanismo, que empezó con 250.000 millones de pesos en el 2018. Así estuvo hasta el 2021. En el 2022, nuestro primer año de gobierno, 500.000 millones de pesos. 2023, 800.000. Y 2024, 1 billón de pesos. Aaron ya se sabe todas las cifras sin guión, vea. Pero además hay varias cositas que anotar ahí, y es que este mecanismo de obras por impuestos incluye proyectos muy variados, ¿no, Juan, Laura? Que están proyectos de infraestructura vial, pero también de infraestructura educativa, de infraestructura sanitaria, hidráulica, proyectos de desarrollo social. Entonces ahí vemos salud, vivienda, arte, cultura. En fin, las empresas que estén interesadas a sumarse al mecanismo lo pueden hacer de formas muy, muy diversas. Hay colegios que hoy en municipios PEDET están siendo su sistema de energía alimentado por paneles solares. Sí, el doctor Raúl Delgado decía hoy en el evento que también está impulsando mucho el tema ambiental, justamente por la COP16, para que también las empresas entren, digamos, en esta dinámica. Dijo algo muy valioso, Laura, ya que lo menciona, que no todas las inversiones funcionan para igual los territorios. Para todos los territorios. No todas las inversiones significan transformación positiva en los territorios. Por eso que usted acaba de mencionar es súper clave. Un panel, evidentemente, un panel solar para el acceso a energías funciona por sostenibilidad y por muchas otras variables. Pues a propósito de obras por impuestos, conectamos a esta hora con uno de los departamentos, una de las regiones que más inversiones y proyectos ha sacado adelante a través de este mecanismo. Con esa pista, ¿usted sabe qué región es, Aaron David? ¿Cuál pista? Yo no estoy escuchando. 202.000 millones de pesos, 58 proyectos han llegado al departamento del Tolima. Allí se encuentra María Alejandra Aldana, periodista de la ART. Un saludo desde el sur del Tolima, hoy acompañados por Diego Fernando Rivas, miembro de la Mesa Técnica PEDET y Veeduría del municipio de Chaparral. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, para empezar, ¿qué podemos decir respecto al mecanismo de obras por impuestos aquí en el sur del Tolima? Obras por impuestos es un proceso que se hace y gracias a Dios al nuevo gobierno se establece con las comunidades el diálogo entre la constructora, las comunidades, los líderes y la veeduría. ¿Cuál ha sido la última veeduría que han realizado en el municipio específicamente sobre el mecanismo de obras por impuestos? Venimos haciendo un proceso con el equipo de veeduría compuesto acá por el municipio de Chaparral sobre la vía Chaparral-Amoyá, Puente La Esperanza, por la vía que va hacia Taco. 3.600 metros de placahuella, en la cual se hizo una veeduría muy exhaustiva. El año 2023 se culminó la etapa de la placahuella y ya se termina este año 2024. Diego, ¿cuál diría usted que ha sido la obra más importante a través de este mecanismo? A ver, yo creo que la obra por impuesto que más impacto ha tenido en lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio, que son las placahuellas que se hicieron sobre la vía Chaparral Amoyá, Puente La Esperanza.
Esa porque son 3.600 metros y no van a iniciar a unas 4 o 5 veredas, sino a un territorio, porque por ahí tenemos gran comercio con el municipio de Ataco y con el municipio de Planadas, Collaima, Santiago Pérez. Es una vía que es primordial, por eso estamos trabajándole en esos proyectos de obras por impuesto. Esa es la que está impactando en este momento sobre lo que tiene que ver en las obras que quedaron como iniciativas PDEC. Eso es importantísimo para las comunidades. El desarrollo que tiene, hoy nos gastábamos a ir a Moyagua, Guainí, nos gastábamos 1 hora y 20. Hoy nos estamos gastando 40 minutos. Y hay paz porque se genera una nueva visión del futuro, una nueva visión del proceso que los campesinos hoy añorábamos hace muchos años. Por ahí pasa café, pasa remesa, pasan fertilizantes para Planadas, para Santiago Pérez. La cooperativa de caficultores cada manda un doble troque rojo y lleva como 400, 600 bultos para Planadas y por ahí baja. Muchos proyectos de estos ayudan y generan paz en lo que tiene que ver con todo el desarrollo de una nueva visión de un futuro diferente a una meta que se ha trazado, no digamos que el gobierno, sino los mismos campesinos cuando estamos haciendo el proceso de participación en estas actividades. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en PDET al aire y espero escucharnos en un próximo programa. Les saluda María Alejandra Aldana, periodista ART del sur del Tolima. Escuchas PDET al aire. Comunidades, gobiernos locales y el gobierno del cambio están transformando y renovando vidas y territorios. PDET al aire. En PDET al aire saludamos a Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio. Don Raúl, gracias por estar en PDET al aire. ¿Cómo nos fue en la Mesa Nacional de Obras por Impuestos? Una mesa que se realizó con todo el éxito. Participaron las principales empresas que se han vinculado de tiempo atrás al mecanismo de obras por impuestos, los distintos sectores del gobierno. Obviamente estuvo la Agencia de Renovación del Territorio, que es la encargada de articular la implementación de este mecanismo. El balance es positivo. En los años de existencia de obras por impuestos se han aprobado proyectos por cerca de 3 billones de pesos y de esos 3 billones, más de 2 billones se han aprobado en nuestro gobierno. ¿Qué se avanzó en la sesión de hoy? Primero se presentó un proyecto de ley para mejorar la normatividad del mecanismo de obras por impuestos. Se retroalimentó ese proyecto y se va a consolidar una nueva versión para ya ser presentada al Congreso de la República. Lo segundo que se aprobó es seguir fortaleciendo las mesas territoriales de obras por impuestos, y lo tercero, dentro de las celebraciones del 8º año de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, hacer un acto para resaltar la importancia de obras por impuesto en la construcción de paz. Director, ¿qué impacto ha tenido en la transformación de los territorios este mecanismo de obras por impuestos? En general es positivo, pero más allá del valor de las inversiones, de los proyectos, yo destaco que es un mecanismo que permite hacer la sinergia entre el sector público en sus distintos niveles, local, departamental, nacional, el sector privado y las comunidades, sinergia para construir acciones que facilitan la transformación de unos territorios. Y nuestro presidente ha dicho que construir paz es transformar positivamente los territorios históricamente afectados por la pobreza, históricamente afectados por el conflicto, históricamente afectados por las economías ilegalizadas. Don Raúl, se mencionó que hay consenso en torno a las obras por impuestos, pero también la necesidad de que se conozca más. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, o mejor, solo una parte de la sociedad colombiana, incluso solo una parte del sector privado y del sector público conoce el mecanismo.
lo conocen las empresas vinculadas, lo conocen las comunidades beneficiadas, los conocen las entidades del gobierno que participan en el ciclo de la aprobación e implementación de los proyectos, pero llegamos a la conclusión que es un mecanismo que debe ser más conocido y más valorado por la sociedad colombiana y en particular por el mundo empresarial del país. Para cerrar, don Raúl, ¿qué se espera entonces para esta conmemoración de los 8 años de la firma del Acuerdo de Paz? Una ventana, sin duda, ya lo mencionaba usted, para mostrar obras por impuestos y todo lo que se hace desde la ART. Aspiramos que una de las actividades que se incluyan en la agenda final de celebración de los 8 años del Acuerdo de Paz sea un evento donde se firmen convenios de proyectos de obras por impuestos, se haga un balance del mecanismo desde que empezó hasta el momento y se escuchen los testimonios de las comunidades beneficiarias como una manera, repito, de que el país conozca más la importancia de este mecanismo al cual nuestro gobierno le ha dado todo el valor. Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio para PEDET al aire. Escuchas PEDET al aire a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y en www.radionacional.co. La importancia de que el empresariado, las diferentes entidades que están vinculadas a la transformación de los territorios, hablamos de obras por impuestos, es bien alta, don David. Hay muchas empresas, el sector privado, por supuesto el gobierno, que están justamente en este mecanismo de obras por impuestos. Y para hablar de eso, justamente a la hora tenemos ya un invitado. Así es, tenemos hasta ahora a Rafael Pinto, él es vicepresidente de Relación con Gobierno de Parex, una de las empresas que está comprometida con este mecanismo. Así que, Rafael, buenas tardes y bienvenido a PEDET al aire. Buenas tardes, ¿cómo están? Vicepresidente, ¿qué ha sido o cómo ha sido la experiencia de Parex a través de este mecanismo de obras por impuestos para pagar con obras impuestos en estos municipios priorizados por el Acuerdo de Paz? Bueno, la experiencia, para arrancar por el final, ha sido buenísima. Tan buena y por eso estoy arrancando por el final, que nuestro primer proyecto, que además, dicho sea de paso, y valga la cuña, fue el primer proyecto que se entregó en Colombia. El primer proyecto fue de 1.000 y pico millones de pesos, que consistió en la adecuación de 5 escuelas en Tame, Arauca. Hoy en día estamos haciendo proyectos como el de la maquinaria amarilla, que fue de 80.000 millones de pesos solamente ese proyecto. Entonces, pues eso le muestra qué tanto ha sido un éxito para nosotros, porque el de 1.000 nos gustó, pasamos a 5.000, pasamos a 10.000, y hoy en día, pues yo creo que estamos ya entregando obras, por ejemplo, este año vamos a entregar obras por cerca de 200.000 millones de pesos. Y estamos ya moviéndonos en una forma muy, muy grande con este mecanismo, porque vimos unos resultados maravillosos. Entonces, la experiencia ha sido mucho mejor de lo que alguna vez yo pude haberme soñado. Ahora, ustedes tienen presencia en Arauca. Todos sabemos el contexto del conflicto alrededor de lo que pasa en Arauca. Ustedes son una empresa petrolera. En el trabajo con gobierno nacional, gobiernos territoriales y comunidad, ¿se ha logrado esa articulación para que la gente valide esas obras que se hacen a través de este mecanismo y que puedan llegar al territorio? Yo recuerdo esa presentación que se hizo en diciembre del año pasado, cuando se anunció que es el convenio más alto que se ha firmado a través del mecanismo de obras por impuestos, que son casi 80.000 millones de pesos en maquinaria amarilla, que si no estoy mal, creo que ya se entregó en casi su totalidad. No, se entregó todo, ya se entregó todo. Ese proyecto, bueno, pero empecemos por su primera pregunta y luego hablamos de este proyecto. Si uno no tiene la coordinación, y es tal vez una de las partes más bonitas de este mecanismo, en que para poder ejecutarlo, para poder estructurarlo y ejecutarlo, se requiere la coordinación con todos, desde el alcalde o muchas veces desde más abajo. Tenemos que ir desde los rectores de colegios en el caso de educación, o desde el que maneja el acueducto en el caso de acueductos. Desde ahí hay que tener el aval del alcalde, luego tener el aval de la gobernación, porque muchas secretarías de las alcaldías no son reconocidas y tiene que tener el aval de la gobernación, y de ahí juntar esa parte con el gobierno central, que básicamente con el ministerio que controla el área, con la ART, con el Departamento Nacional de Planeación, y hay que juntarlo. Entonces eso tal vez es uno de los beneficios que nadie ve, pero que es muy grande, porque primero pone a todo el mundo a trabajar para el mismo lado, y segundo, junta la región con el centro, que para trabajar por un bien común.
esas uniones muchas veces nunca se dan en la vida. Hay pueblos en que no conocen la presencia de un ministro. Y con esto, pues básicamente se logra que el gobierno central vaya a las regiones y las regiones vengan al gobierno central. Entonces, eso es muy bueno y uno, pues su rol es de facilitador y pues nosotros obviamente diseñamos el proyecto y lo ejecutamos, pero facilitamos ese trabajo conjunto, que es tal vez de los grandes beneficios porque de ahí se generan muchas más cosas. Se trabajo con regalías o el mismo trabajo directo con el gobierno central utilizando varios mecanismos. Entonces eso se ha logrado y es algo que nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de lo que hemos podido lograr en términos de generar ese relacionamiento. Vicepresidente, desglósenos un poquito más, por favor, cómo es ese relacionamiento con las comunidades, es decir, cómo saben ustedes como empresa privada que esos proyectos que llegan a territorio realmente tienen sentido y tienen importancia para la gente que habita allí. A ver, ¿cómo se sabe? Bueno, lo primero que uno hace es, cuando uno llega a territorio, y eso es tal vez de las partes importantes de obras por impuestos. Obras por impuestos yo no puedo hacerlo simplemente en cualquier sitio, porque tengo harto chance de que no me salga tan bien, precisamente por lo que usted comenta. Porque no sé si realmente esa fue la necesidad o no. Digo, te traje una cosa que me van a decir muy bonito, pero ¿yo para qué quiero eso? Entonces uno tiene que ejecutarlas en territorios donde ya conozca, donde tenga algo de operación, algún conocimiento de causa y sepa quiénes son las comunidades que se van a beneficiar y qué es lo que quieren. Entonces, si usted ve, nosotros hemos trabajado mucho en las áreas de influencia nuestra, y influencia no quiere decir la influencia directa donde va la inversión social, no, sino puede ser en 2 o 3 anillos extendidos hacia alrededor, que eso ayuda también bastante en este proyecto, en este proceso. Entonces, cuando yo ya conozco eso, miro cuál es su plan de desarrollo de cada gobierno, miro los pedidos. Sé más o menos para dónde, que son muy parecidos los de todo el país, entre otras. Las necesidades, si puede uno alternar el orden en uno o 2 sitios, pero las necesidades son educación, agua potable, infraestructura. Eso es básicamente la necesidad de todos los municipios colombianos en general. Cambian el orden un poquito, pero ahí se enfoca uno. Y ahí empiezan a mirar cuáles son los más grandes. Hay todas las necesidades, pero hay que priorizarlas y a ver cuál se puede hacer en una forma más efectiva. Y empiezan a trabajar. Entonces, por ejemplo, TAME tiene en su PDT, tiene de primero educación. Entonces, por eso fue que arrancamos con un proyecto de educación allá. Y eso empezamos a trabajar con los rectores. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere aquí en su escuela? No, yo quiero tener esto, quiero tener una cocina y una sala, y además en sus no, pero ven, te explico una cosa. La sala no cuadra muy bien acá porque no es parte del proyecto. Podemos tener una cocina que usted vive acá. Podemos tener esa parte de los escritorios. Venga y miramos lo que dice el Ministerio de Educación al respecto y empieza uno a diseñar lo que se quiere y lo que se puede. Y ya con eso en mente, le dice, quiero 50 pupitres. Bueno, pero tiene 20 estudiantes. Ok, entonces son 20. Entonces, cuando empiezan a aterrizar las cosas con los rectores, a conocer su necesidad y ver qué se puede hacer, ya de ahí lo presentó en la Secretaría de Educación de la alcaldía, y la alcaldía pues es la que da el aval para poder arrancar. Y de ahí seguimos con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y ella al dar el aval, entonces seguimos hacia la ART y el Ministerio de Educación, que es la autoridad técnica la que me va a recibir, y ellos pues cuando miran dicen, ok, esto cumple con los requisitos, va a vernos que el proyecto puede ser viable y puede meterse en el banco de proyectos. Y ahí ya viene DNP y ART y ya, ahí pues eso ya el resto es una carpintería pues que es compleja y es minuciosa, pero funciona porque tiene todos los controles. Cubre toda la cadena. Desde todos los ángulos, toda la cadena. Uno puede quejarse que es un poquito engorrosa, sí es engorrosa. De que si en el paso número 5 a alguien no le gustó y se devuelve al 1, sí, eso pasa. Pero eso asegura que todo el mundo tiene que estar a bordo. Que no puede haber alguien que diga, no, pues que a mí no me preguntaron. No, pero es que yo había dicho que esto no era por acá. No, todo el mundo tiene que estar a bordo hasta el proceso final, hasta el producto final. Entonces eso es muy bueno.
Puede sonar dispendioso, no, pero es necesario. Ahora, vicepresidente, cuando se habla de este mecanismo, finalmente es plata que son impuestos que se pagan con obras. Cuando hablamos de impuestos, uno siempre habla o lo tiene que asociar a temas de transparencia, ¿sí? La obra se cumple, no se cumple. Sí. En términos de transparencia, ¿cómo funciona este mecanismo para el sector privado? Bueno, lo primero, lo primero que hay que decir es que el trabajo es privado, macho. ¿Qué hace uno cuando uno toma un proyecto de estos? Lo que dice es, en vez de que yo le mande la plata a la DIAN, de que pague una transferencia electrónica y le mande, yo me comprometo por ese monto a ejecutar un proyecto que ya fue estructurado y que pues tuvo todos los controles que hablamos anteriormente. Entonces, ese proyecto con esas especificaciones, dentro del presupuesto y dentro del tiempo. O sea, ya está fijado desde antes. Cuando yo tomo un proyecto ya tengo términos de referencia, tiempo y plata. Eso es lo que tengo. Si al final del tiempo no me alcanzó la plata, pues tengo un problema. Tengo un problema porque si me sobreejecuté, mi primera opción es decir, entonces no termino, bueno, entonces quiere decir que no pague los impuestos. Claro. Cuando uno paga impuestos, pues usted sabe lo que le pasa a uno. Eso, las multas son grandísimas, eso no hay opción. Esa no es una opción válida. Entonces dice, pues tengo que acabar y pues acabo con mis propios fondos porque ya se me acabó el cupo para el cual yo había tomado ese impuesto. Yeah. ¿Sí? Entonces, digamos, uno de los temas de transparencia importante o de garantía importante es que yo ya estoy tomando un proyecto que fue estructurado por muchas entidades, aprobado por todos, está ahí con tiempo y con plata definida. Y tengo que entregarlo dentro de ese tiempo. Si me sobra plata, entonces la fiducia gira un cheque a favor de la DIAN. Ya. No es que esa plata retorna a mí, no. Yo puse por 100 pesos, me gasté 80, esos 20 pesos se van para la DIAN. Entonces, digamos, ese es el primer control de transparencia. Y hasta ahí, digamos, hasta el día que yo entrego la obra, el riesgo es enteramente mío. Claro. Entonces, si yo me entregué, pues llevo el bulto yo. Si me costó más, pues me toca poner más de plata mía. Si me quedé en el tiempo sin justificación, porque si tiene justificaciones por temas climáticos, por temas de seguridad, por todo, pero pues son justificaciones que tengo que pedir al Ministerio del Ramo y a la ART, entonces, si me sigue, pues también tengo mis consecuencias. Entonces, hasta el minuto que yo entregue, el riesgo es 100% del privado. No. Entonces, viene la pregunta, bueno, ¿y cómo sé que hizo el proceso de una forma transparente? Pues yo estoy buscando la mayor eficiencia, macho. Empiezo por decir cuál es el por qué. Yo, dentro de ese marco, yo tengo que buscar ser lo más eficiente posible. Claro. Porque si no lo logro, pues perdí yo. Entonces tengo que buscar, digamos, la maquinaria amarilla. Se va a ver este proyecto. Estuvo estructurado por casi 80 mil millones. Sí. Claro. Bueno. Y nos gastamos mucho menos, nos gastamos 70 mil, creo, o algo parecido. ¿Por qué? Porque había unas contingencias, pues que las contingencias no se tocaron. ¿Y cómo hicimos para hacerlo? Pues nos fuimos a negociar directamente con los fabricantes. Y negociamos duro y al fisco le costó mucho menos de lo que hubiera costado inicialmente con lo que estaba con lo que decía la lista de precios. Sí. Qué interesante, vicepresidente. Una pregunta ya para ir cerrando. Usted que ya tiene experiencia en este mecanismo, ¿cuál cree que son los retos para continuar y que se sumen muchas más empresas para poder seguir llevando este mecanismo a los territorios para que sigamos avanzando y transformando estos territorios PEDET y SOMAC? Bueno, el primer requisito de todos, el primer reto grande es que las empresas tengan utilidades. Porque si no tienen utilidades, pues no hay impuestos. Entonces pues suena obvio lo que estoy diciendo, pero no va a creer que no. Nosotros hay años, por ejemplo, hay años que no nos va tan bien, porque a veces hay veces que no va tan bien, y no tiene tanto impuesto para pagar. Entonces, pues se le disminuye a uno su capacidad de hacer obras por impuestos. Pero eso es importante, que las compañías les vaya bien para que generen utilidades y generen impuestos para poderlo hacer. Pero lo otro es que, digamos, ¿qué reto hay? Yo creo que uno de las claves del éxito nuestro ha sido que hemos podido, que nosotros trabajamos todos estos proyectos directamente, nosotros no subcontratamos las gerencias de obras, las hacemos directamente con el rigor y con la gente, con todo lo que hacemos como cualquier proyecto del corazón de la empresa.
Y se hace ¿por qué? Porque es la plata de nuestros impuestos. Entonces, con la que pagamos. Entonces, cada proyecto tiene la misma metodología y la misma importancia aquí que hacer un pozo petrolero. Tiene exactamente el mismo tratamiento. Entonces, esa es una clave del éxito y yo creo que debe seguir estando para que las compañías tengan la opción de poder administrar y manejar sus propios proyectos. Porque es su plata y es su riesgo. Realmente nosotros estamos muy agradecidos con el sector privado, como ustedes, Parex, que son unos de los que más se han puesto literalmente la camiseta para poder llevar esta transformación, que era lo que nos decía el director. Entonces, pues Rafael, queremos darle las gracias de verdad por este espacio y bueno, invitarlos para que continúen con este mecanismo. ¿Puedo hacer una cuña final? Claro, por supuesto. ¿Va a ser una cuñita final? ¿Sabe qué es lo más lindo de este mecanismo? Tiene dos cosas lindas. Uno, que lleva desarrollo a las áreas donde uno está trabajando. Eso es importantísimo, porque si las áreas no se desarrollan, pues no hay ningún proyecto productivo que se desarrolle. De hecho, uno no es exitoso donde no se desarrolla su región. Pero dos, quita el estigma de las áreas que tenemos de que, aquí hubo petróleo, pero fíjese que no quedó nada porque no ve que nadie nos mandó plata y la que llegó, pues de golpe no se invirtió bien. Porque como llega la obra física, la gente la ve. Entonces, llega un acueducto, bueno, ahí está un acueducto y tiene agua potable. Ahorita vamos a tener una carretera preciosa en el Sarare, muy complicada, pero que va a destrabar una zona agropecuaria importantísima, que no podía, porque simplemente ni salían ni llegaban los productos, o sea, hasta para ahorita a fin de año, vamos a entregar esa carretera. Y así sucesivamente cosas que llevan físicamente, que dicen, oiga, es los impuestos que tuvo esta actividad, llegaron acá en forma de una obra que está para quedarse. Eso es lo chévere, ese desarrollo que se genera. Maravilloso, Rafael Pinto. Maravilloso, Rafael Pinto, vicepresidente de Relación con Gobierno de Parex. Seguiremos muy pendientes de todas las noticias y toda la articulación que podamos hacer con ustedes desde la Agencia de Renovación del Territorio. Listo, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí tenemos una de las empresas, de las más de 200, Juan y Tata, que se han sumado a este mecanismo y que de verdad están mostrando lo que el territorio está pidiendo y son obras concretas. Estas son acciones que reconstruyen tejido social. Resignifican la armonía de comunidades y transforman territorios. Estas son acciones de género y construcción de paz en PEDET al aire. Viajemos a la subregión PEDET de Urabá antioqueño, una región rica en diversidad donde convergen las tradiciones, costumbres y prácticas de comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas como los Emberá y Catío y comunidades mestizas. Con una población mayoritariamente rural, la economía del Urabá antioqueño se centra en la agricultura, especialmente en los cultivos de banano, plátano y palma de aceite. También destaca en la producción ganadera y posee recursos pesqueros valiosos, pero sobre todo cuenta con mujeres aguerridas que hacen tejido comunitario. Urabá se siente. Urabá se siente. Soy Doremilce Cano Arboleda, del corregimiento de Nueva Colonia, del distrito de Turbo, Antioquia, líder defensora de derechos humanos, de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado y de los derechos de la tierra. Represento una asociación de productores agropecuarios y represento un sujeto de reparación colectiva. Lidero una iniciativa PEDET que tiene que ver con el fortalecimiento organizativo de las mujeres basados en sus usos y saberes, como lo es una granja avícola autosostenible. Esta iniciativa es una iniciativa PEDET, pero a su vez es una medida dentro del plan de reparación colectiva del sujeto de reparación colectiva Nueva Colonia. Nuestra granja cuenta con una capacidad instalada para producir y comercializar huevos de 5.000 gallinas ponedoras. Conforman parte de este proyecto, de esta iniciativa, 26 mujeres del corregimiento de Nueva Colonia y sus veredas. Esta iniciativa se desarrolla en aras de fortalecer no solo la independencia económica,
su autonomía y liderazgo de estas mujeres, sino también en pro de garantizar la soberanía alimentaria de los habitantes del corregimiento, dado que nuestra producción de huevos busca garantizar la inocuidad del producto, la alimentación balanceada y sobre todo que sea un producto que garantice el acceso a toda la población a bajos costos y bajo una estructura de venta propia con las tiendas y al menudeo con cada uno de los habitantes del corregimiento de Nueva Colonia. Las mujeres del Urabá antioqueño han sido protagonistas en la reconstrucción del tejido social a pesar del conflicto armado, promoviendo la paz y el desarrollo en toda la región. Dora, por ejemplo, encuentra su mayor motivación en trabajar por su gente y su tierra. Su calidez la impulsa a buscar constantemente nuevas rutas, estrategias y mecanismos para avanzar hacia un mejor futuro, donde el desarrollo sea una realidad. La paz es una ruta de construcción colectiva. Es un proceso de desaprender todo lo que normalizamos durante el conflicto y enfrentarnos a la nueva realidad de construir un territorio con garantía de derechos, un territorio donde la voz de las poblaciones más vulnerables sean escuchadas. Pero esta construcción de paz requiere un Estado presente, eficiente, que garantice no solo los derechos, sino que cree las condiciones para que el desarrollo sea un ejercicio de concertación como el que se desarrolla a través de la construcción de las iniciativas PEDET, pero que no se quede solo en la construcción y en el diagnóstico, sino que en el momento de hacerse realidad se tomen medidas, acciones y estrategias de garantía para que entre la iniciativa y la acción que dé pie a ese desarrollo no se pierda la esencia de lo que la comunidad necesitaba. La paz necesita de la cooperación de todos, necesita del aporte de todos, el Estado representado en todas sus instituciones, la comunidad representada en todas sus instituciones, el ser humano a nivel individual, desde su núcleo familiar, desde su espacio vital, requiere comprometerse con esa construcción de paz. Y sé que Urabá está lista para conseguir ese ejercicio, porque las mujeres de Urabá se están juntando, están hablando de paz, están hablando de construir juntas y están llevando a otros sectores, a otros actores a sumarse a esa voz de que juntos podemos lograrlo. Llorando, llorando, llorando te coge el día. La paz es una ruta de construcción colectiva. Es un proceso de desaprender todo lo que normalizamos durante el conflicto y enfrentarnos a la nueva realidad de construir un territorio con garantía de derechos, un territorio donde la voz de las poblaciones más vulnerables sean escuchadas. Pero esta construcción de paz requiere un Estado presente, eficiente, que garantice no solo los derechos, sino que cree las condiciones para que el desarrollo sea un ejercicio de concertación como el que se desarrolla a través de la construcción de las iniciativas PEDET, pero que no se quede solo en la construcción y en el diagnóstico, sino que en el momento de hacerse realidad se tomen medidas, acciones y estrategias de garantía para que entre la iniciativa y la acción que dé pie a ese desarrollo no se pierda la esencia de lo que la comunidad necesitaba.
La paz necesita de la cooperación de todos, necesita del aporte de todos, el Estado representado en todas sus instituciones, la comunidad representada en todas sus instituciones, el ser humano a nivel individual, desde su núcleo familiar, desde su espacio vital, requiere comprometerse con esa construcción de paz. Y sé que Urabá está lista para conseguir ese ejercicio, porque las mujeres de Urabá se están juntando, están hablando de paz, están hablando de construir juntas y están llevando a otros sectores, a otros actores a sumarse a esa voz de que juntos podemos lograr. Conmigo quería cagar. Ay, conmigo quería cagar. Esta entrevista fue hecha por la periodista Kelly Durango. Yo soy Tata Bonilla, compartiendo con ustedes acciones de género y paz para PDET al aire. Diablo me la tumbó. Escuchas PDET al aire. Comunidades, gobiernos locales y el gobierno del cambio están transformando y renovando vidas y territorios. PDET al aire. Me encuentro con Daniel Carvalho Mejía, él es congresista de Antioquia y hoy está en el evento de Mesas por Obras por Impuestos y vamos a preguntarle justamente eso. ¿Cómo es este mecanismo? ¿Qué impacto tiene en las comunidades? ¿Y cuál es su opinión frente a este trabajo que se está desarrollando? Buenos días. El mecanismo de Obras por Impuestos nace del Acuerdo de Paz de La Habana y justamente busca hacer partícipes a los empresarios del país del desarrollo de esos territorios más afectados por el conflicto armado que se denominan bajo las categorías de PDET y SOMAC. ¿En qué consiste entonces? Los empresarios, en lugar de pagar sus impuestos directamente ante la DIAN, pueden a través de este mecanismo pagar los impuestos en forma de obras de infraestructura, es decir, pueden construir escuelas, vías, acueductos y todo tipo de obras, lo cual que nos demuestra que los empresarios sí están dispuestos a contribuir con el desarrollo. Cabe aclarar que para ellos esto no tiene ningún tipo de beneficio fiscal, no es que vayan a pagar menos impuestos, simplemente en lugar de pagar en efectivo, pagan a manera de obras. Y también hay que decir que este gobierno del doctor Gustavo Petro aumentó notablemente el cupo, es decir, la cantidad de dinero que la nación está dispuesta a dejar de percibir en efectivo para contribuir a manera de impuestos, lo cual demuestra que este gobierno también es capaz de trabajar con el sector privado. En resumen, es un mecanismo que nos demuestra que sí es posible colaborar pese a las diferencias ideológicas alrededor de temas específicos como lo es el desarrollo de los municipios más afectados por el conflicto. ¿Cómo recibe esto las comunidades? Pues lo recibe de una forma muy buena porque ven materializarse las obras que corresponden a sus necesidades de una forma mucho más expedita, porque no tienen que esperar a que el gobierno nacional se acuerde de ese territorio, sino que directamente van a una obra específica y además lo ven con la velocidad propia del sector privado, es decir, son obras que suelen ejecutarse de una manera más rápida y sin problemas de sobrecostos y de corrupción. Dentro del mecanismo también se está buscando que la misma comunidad ponga una mano de obra. ¿Cómo lo tienen pensado? ¿Cómo ha sido ese trabajo con las comunidades también para que ellos se involucren dentro de este proyecto? En general el mecanismo, pues además del sector privado y el gobierno nacional, incluye por supuesto a los gobiernos locales y a través de ellos también un relacionamiento más directo con las comunidades. Entonces se abren las posibilidades de que las mismas comunidades sean también aportantes al desarrollo a manera de, no sé, aportando trabajo o aportando eventualmente algún predio que sea necesario para el desarrollo de una infraestructura que beneficie a toda la comunidad. Entonces, de nuevo, nos permite el mecanismo ver que sí somos capaces de trabajar conjuntamente. Bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias, Laura. Daniela Giraldo, gracias, Tata Bonilla, gracias, Aaron David Corredor, y gracias a ustedes, usuarios oyentes de este espacio PDET al aire. Un abrazo.